Bueno, buen día a todos y a todas. Vamos a seguir con nuestra unidad 2. Este será el primer video que grabo para la unidad 2. Les voy a agradecer primero a todos y a todas por, no sé, el compromiso. Lo veo en los foros y lo veo también en ciertas cuestiones que me están dando cuenta de que muchos de ustedes, son 40 y pico, 44 estudiantes que están trabajando, pero hay muchos que están comprometidos con comparar planes de estudio, lo cual me parece, y han aparecido muchos que tienen ganas de hacer esa tarea, así que bueno, me satisface plenamente que estén en esta situación de cuarentena vinculados con la asignatura. Los dejé un tiempito en paz para que terminen el trabajo que tenían que entregar el 25, si bien era un trabajo muy largo, pero sí sabía que en estos tiempos de pandemia estoy muy flexible y más comprensivo de lo habitual. Así que bueno, vamos a empezar a ver un poquito algunas cuestiones vinculadas con currículum, para definir un poco qué vamos a hacer, si bien ya empezaron y las participaciones en el foro se fueron complejizando a medida que empezaron las participaciones en el foro definiendo currículum por el currículum vitae, que es, bueno, es lo primero que se les ocurrió y está bien, porque es una forma de presentación personal ante los laburos, y la palabra currículum se usa en ese campo. Pero nosotros vamos a trabajar el currículo en un sentido educativo, en un sentido de formación de profesionales. Entonces, en ese aspecto, las definiciones que fueron apareciendo se fueron complejizando y fueron apareciendo discusiones, sin ser ustedes eh, especialistas ni metidos en el campo educativo, salvo algunos y algunas que están en el campo de la educación física particularmente, que tienen cierta reflexión educativa. La mayoría no la tiene, y que fueron buscando, fueron leyendo, fueron indagando un poco. Algunos bien citaron las fuentes de donde habían puesto sus participaciones en el foro, y fueron apareciendo cada vez nociones más complejas y poniéndonos en discusiones de lo que es vamos a llamarlo en un sentido amplio, el campo curricular en general y el campo curricular en el nivel universitario, que tiene sus especificidades. Bueno, empecemos un poco les traje un PPT para, para trabajar un poquito y guiarme un poco yo también en la reflexión. Y la idea sería pensar algunos elementos básicos. No pretendo que ustedes salgan curricularistas de acá, sino tener algunos elementos que nos permitan pensar algunas cuestiones del currículum de la formación de kinesiólogos y kinesiólogas en el mundo y en Argentina en particular, y, y de allí, en esta breve exposición, acotar o recortar un poco dónde nos vamos a meter particularmente. Para esto me basé en un texto de Flavia Tedisci, en algunas discusiones que ella plantea en un texto de 1999, que después lo subo a la bibliografía complementaria. Si quieren dar una mirada, véanlo, si no, con esto alcanza y sobra para, para lo que viene en toda esta unidad. Eh, Así que bueno, lo comparto, y los más curiosos y los más interesados en temas educativos, yo se los recomiendo. Hay una buena discusión sobre el campo curricular en Argentina, quizás bastante más atado a los niveles básicos, pero no importa, nos va a permitir pensar. Si alguien quiere, busque. Si alguien está muy interesado en estos temas, puede buscar muchísimas más. Ya el campo curricular en el nivel superior también tiene eh, sus desarrollos, sus textos. Sabemos que en la kinesiología no, pero en el mundo de la salud también hay bastante discusión curricular. Ya lo hemos visto con Pinzón. Pinzón nos posiciona, es el primer texto que nos posiciona en las cuestiones curriculares, digamos, de alguna manera, en un sentido amplio. Bueno, vamos a ver les traje acá algunas participaciones de ustedes en el foro bueno, que nos introducen en la reflexión a partir de lo que serían los saberes previos, para decirlo de una manera un poco ampulosa, pero bueno, es lo que ustedes aportan desde sus conocimientos, sus lecturas ahí que han buscado. Vamos a empezar.
Mayra dice, el currículum se refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, criterios, etcétera, que un estudiante debe alcanzar en un determinado nivel educativo, en nuestro caso en la universidad. Fíjense cómo aparecen. El currículum se refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos y criterios que un estudiante debe alcanzar. Es decir, que hay un futuro, que es algo que se plantea aún hoy, para que un individuo, atravesándolo, se transforme en algo que no era, ¿no? Es decir, que entra de una manera, atraviesa un currículum, para decirlo, porque está planteado, Mayra lo plantea así, y después de atravesarlo en un tiempo determinado, adquiere cosas que al ingresar no tenía. Vamos a la de Salvador. Creo que sería una especie de presentación o programa de la materia donde se pondrán las líneas de trabajo o las propuestas durante ese periodo. Nuevamente, pero acá, a comparación de Mayra, Salvador lo acota y dice la presentación o programa de la materia. Es decir, que si Mayra hablaba de algo más amplio, Salvador acota el currículum a la cuestión de la materia. Pero también un tiempo, es decir, que parece que un individuo, el currículum somete a un individuo a un trayecto N, X, de una determinada cantidad de tiempo, y al pasar por ese trayecto formativo, el individuo adquiere algo o se transforma en algo que no era al principio de ese proceso curricular, podríamos llamarlo. Bueno, el currículum es la expresión de un proyecto educativo, dice Carolina. Carolina pone la palabra proyecto, bien interesante introducir la palabra proyecto, porque de alguna manera, tanto la de Salvador como la de Mayra, si uno piensa en tiempo presente, implica un futuro, es decir, que implica que un individuo va a transitar por una experiencia que le va a dar algo que no tenía. Y eso es un proyecto, porque de alguna manera se está proyectando a futuro una transformación de un individuo en tiempo presente, para decirlo, para empezar a pensar con ustedes. Juan Ignacio dice, planes o proyectos educativos en general es donde también se ven plasmadas diferentes concepciones como ideológicas, socioeconómicas, políticas, pedagógicas, culturales, psicológicas, etc. Fíjense lo que introduce Juan Ignacio. No introduce una cuestión neutra, introduce que el currículum implica un montón de aspectos sociales, políticos, ideológicos, pedagógicos, culturales, psicológicos que están introducidos ahí. Yo le agrego a ese proyecto que implica que un individuo va a ser transitarlo por un tiempo determinado y va a ser transformado en algo que no era al inicio de ese trayecto. Y que ese trayecto no es neutro, está marcado o está sostenido o soportado por un montón de cuestiones sociales que hacen que no sea un lugar de asepsia, sino un lugar de, vamos a ponerlo, de lucha política. Es decir, de lucha política, de discusión, de distintos intereses, perspectivas o ideas que se ponen en juego. A ver, vamos a Pinzón. Pinzón nos muestra que el currículum de formación médica tiene ciertas disputas. A mí me interesan dos, en términos bien, esas formas más tradicionales y las formas flecknerianas contra lo que Pinzón dice las formas críticas. Bueno, ahí hay una disputa de visiones sobre la formación de los médicos. Bueno, esos grupos que se agrupan en torno a una concepción fleckneriana de la formación o una concepción crítica, bueno, no piensan lo mismo de lo que es formar un médico, para qué formar un médico. Bueno, podemos empezar a pensar esas discusiones en el campo de la kinesiología. ¿Cuáles son las concepciones ideológicas, socioeconómicas, políticas, pedagógicas, culturales, psicológicas que están atravesando los proyectos curriculares, si consideramos el currículum un proyecto, de formación de licenciados en kinesiología y fisiatría? Y traje una última palabra, hay más, pero después la siguiente filmina me mete una discusión que apareció bien interesante en las últimas participaciones del foro, donde yo les pregunto qué es el currículum, pero Delina nos pone una palabra que es interesante, prescripción. El currículum no es prescripción. De alguna manera, la prescripción implica que se prescribe a alguien hacer algo. Alguien les prescribe a otro que tiene que hacer las cosas de cierta manera.
Le dice, para una prescripción médica es tome tal remedio durante tal día, ¿sí? A tales horas y tanta dosis. Es una prescripción médica. Una prescripción curricular le indica, parecería, por lo que introduce la ley Lina, que el currículum es prescripción. Implica que orienta, regula, controla, y esas son palabras que yo voy introduciendo, a los individuos a hacer algo, hacer que ese trayecto formativo de transformación de los individuos sea de unas maneras y no de otras. Bueno, acá tenemos una interesante cuestión vinculada con el currículum. Bueno, más o menos esto, hay cosas después en las últimas, si leen todo el recorrido de participaciones, háganlo, vuelvan a ese recorrido que está muy interesante, porque en las últimas 5, 6 o las últimas 10 aparecen quizás los nudos más interesantes de lo que a mí me interesa para trabajar el currículum en esta asignatura. Vamos a la siguiente. Siempre me equivoco en el botón. ¿Qué es el currículum? Vamos a empezar allá a dos grandes campos que sí aparecieron en las últimas discusiones. ¿Es un texto? Sí, es un texto. Vamos a pensarlo nosotros como texto. Y ahí ya empiezo a tomar una definición o una cierta orientación de lo que va a ser en la materia. Nosotros vamos a pensar el currículum como texto, es decir, un texto escrito. Y después otras corrientes, porque el campo curricular tiene una gran, en los últimos años, muchísima producción curricular, en todos los ámbitos, no solamente en el universitario, pero en el universitario también hay mucha producción curricular, dice como el conjunto de prácticas y discursos implicados en el quehacer educativo. Y dice, y yo puse peligro, no lo puse yo, lo pone Terici, en la que me baso, dice, peligro que se licúe el concepto de currículum. Si currículum es todo, es el proyecto, son los programas, son las prácticas, son los textos, son los materiales, son los manuales, para decirlo de alguna manera. Todo lo que pasa en una trayectoria formativa es el currículum, si el currículum es todo, el currículum es nada, podríamos decir. Y es el peligro de que el campo curricular, al abordar todo, lo que es la experiencia educativa, formal, vamos a poner, porque también hay gente que habla del currículum informal, es decir, ¿cuál es el currículum de Netflix, por ejemplo? Para decirlo de una manera. Netflix tiene un currículum. Introducirse a mirar Netflix, hay alguna cuestión que implica una transformación del individuo. Mirar Netflix, más allá del gozo y el placer, hay un currículum de transformación de las prácticas del ocio. Bueno, eso es una cuestión de un currículum informal. Y después vamos a ver algunas cuestiones de, ya lo anticipo, el currículum oculto. Pero bueno, nosotros vamos a centrarnos en la primera, para el primer recorte de nuestra materia. Nosotros vamos a centrarnos en términos de currículum como documento escrito. Esa va a ser. No va a ser todo. Después quizás en la tercera unidad vamos a ver otras cosas, que también son curriculares. Pero ahora en esta unidad vamos a hacer un recorte bastante estricto de la cuestión de un texto. Sigamos. ¿Qué vamos a trabajar en esta unidad? Tres palabras que podemos utilizarlas como sinónimos casi, que son planes de estudio, currículo, currícula, como forma también de plan de estudio, y diseño curricular. Es decir, esas tres palabras casi sinónimos, como ese texto escrito que muchos empezaron a analizar y comparan el texto escrito del plan de estudios nuestro con el de la Universidad de Valparaíso, el nuestro con una universidad mexicana, el nuestro, bueno, después les voy a subir todas esas comparaciones que han hecho ustedes, o han hecho parte de ustedes, de nuestro plan de estudios con otros planes de estudio. ¿Qué es? Es un texto, es pura letra, digamos, son letras que dicen cosas, es decir, que es un documento curricular, los planes de estudio que estamos analizando. A ver, es un texto, son puras palabras que regulan un proceso de formación profesional. Es decir, que nuestro diseño curricular, nuestro plan de estudio, prescribe particularmente a todos los docentes, particularmente, pero ustedes también lo conocen, de alguna manera están prescriptos y conocen la prescripción, pero regula, ordena y controla el quehacer de esos docentes involucrados en ese recorrido, que implica un tiempo de un individuo que pasa, ingresa a la universidad, transcurre 5 años teóricos, porque son teóricos, pero sabemos que
los 5 años teóricos. Levante la mano el que lo está haciendo en los 5 años teóricos de las carreras. Me parece que veo pocas manos levantadas. Entonces, de alguna manera, hay alguna de la prescripción de los individuos que están involucrados en ese proceso formativo. Es un proyecto, de alguna manera siempre es un proyecto en acto, de alguna manera es un proyecto que está siendo implementado, pero de alguna manera es un proyecto porque el individuo ingresa como Juan Carlos y sale como Juan Carlos kinesiólogo, licenciado en kinesiología y fisiatría. Parecería una pavada, pero es un proceso de transformación identitaria. Ese currículum, ese plan de estudio, transitar lo que prescribe y ordena ese plan de estudio, los está transformando ustedes en algo que no eran hace 5, 6, 7 años atrás. Ya están ahí de recibir la titulación y de alguna manera es el producto de ese tránsito por un plan de estudio. Norma Barrios, creo que se llama, en el último posteo que leí, introduce, ya estaba antes, pero lo introduce más claramente, es el lugar del Estado como regulador de estos procesos. Es decir, el Estado está atrás. Si bien la universidad tiene autonomía para construir sus planes de estudio, el Estado, es decir, el diseño que ustedes tienen en el 2015 y el 2012, tienen que ser, cuando están la universidad los aprueba en Consejo Superior, y no sé, la gente que los produjo, es decir, ese equipo que seguro que participó Romano, participó Eugenia, Luis, y algunas gentes más que participaron en esa producción de ese texto, del 2012 y el 2015, que usted sepa más que yo, quienes participaron más fuertemente en esa producción de los textos, que está en interacción con la gente de la Secretaría del Centro de Política Educativa y la gente de Asuntos Académicos, que tiene toda parte bueno, es toda una construcción compleja, la construcción de un plan de estudios. Cuando el Consejo Superior nuestro lo aprueba, tiene que ir al Ministerio de Educación, que le da el visto bueno. El Ministerio de Educación, en estos planes 2002 y 2015, controlaba poco. Algunas cuestiones, cargas horarias, pocas cosas. Es decir, que tenía baja regulación estatal. Ahora, saben que la carrera de kinesiología entró bajo el paraguas del artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que vamos a ver un poquito, vamos a tocarlo en algún forito ese tema, va a entrar por la CONEAU. Es decir, que la CONEAU es una agencia estatal que regula mucho más, a través de estándares, los diseños curriculares. Así que el Estado ahora, si hay alguien que está preocupado por el lugar autoritario del Estado, el Estado, y para mí no, para mí son interesantes procesos de regulación, yo los tengo como, los valoro positivamente esos procesos, pero hay gente que no los valora positivamente. La instalación de la CONEAU en Argentina es un proceso complejo, digamos. Ahora ya no sé, casi ni se discute, pero de los 90 para acá, que la CONEAU hiciese pie en las formas de regulación de los planes de estudio en Argentina, ha sido un proceso no exento de conflictividad y de disputas. Bueno, hay un control estatal. ¿Qué hace ese texto curricular? Organiza las actividades formativas, explicita intenciones, proporciona guías de acción para gestores y docentes. Es decir, vamos a decirlo en un sentido que para nosotros, es decir, que le proporciona guías de acción a los gestores, que particularmente si uno ve en esta universidad serían Eugenia y Luis Sarno, o Eugenia Pollini y Luis Sarno, como los gestores centrales de el currículum de formación, como la directora de la carrera y subdirectora de la carrera, que son los que están ahí atentos a que este plan de estudios se lleve adelante y controlan, regulan, vacinan recursos, van distribuyendo responsabilidades y tareas, es decir, que son el equipo de gestión de nuestro plan de estudios, y después los docentes, es decir, que los docentes tienen una asignatura con cierto recorte temático, nuestro diseño le asigna una carga horaria, le asigna unas bibliografías recomendadas, le asigna un listado de contenidos, etcétera, etcétera. Esto lo pongo en el último punto de esta filmina, dice, cierto formato medianamente estandarizado tiene estos textos que suelen incluir
una fundamentación, objetivos generales, el perfil profesional deseado, es decir, que los dos, que se desea que tras ese tránsito por ese currículum, los egresados tengan tales y cuales capacidades, habilidades, disposiciones profesionales, etc. La estructura de asignaturas ordenadas por años, sus cargas horarias, un listado básico de contenidos, las correlatividades, en términos del formato estándar de los planes de estudio, digo, en Argentina, y yo me animaría a decir en el mundo. No soy un experto curricularista, pero de alguna manera, viendo algunos currículums de formación universitaria y veo lo que ustedes me están trayendo ahora, más o menos son medianamente parecidos. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones de discusión. Terigi plantea, dice, el currículum estalló. Es decir, estalló porque si el currículum es todo, el currículum como campo académico, campo de producción, también de producción de material curricular, en términos de planes de estudio, el Estado produciendo un montón de material curricular, particularmente, o también las editoriales produciendo materiales curriculares diversos, dice, estalló. Hay alguna gente que discute la prescripción por autoritaria, por la intervención del Estado, y porque los individuos y las escuelas y las universidades tienen que tener mayor autonomía. Terigi, como Flavia Terigi, una docente de la Universidad de General Sarmiento, una pedagoga muy interesante para mí, muy de Argentina, dice, ella defiende esa producción estatal de prescripción curricular. La pregunta, ¿es un texto autoritario? Para mí no, pero hay gente que dice que sí, hay gente que vamos a poner libertaria, por decirlo de una manera, que dice, no, yo quiero libertad plena de cátedra, libertad plena de decisión sobre lo que enseño y lo que dejo de enseñar, bueno, y esa intervención prescriptiva del Estado o de ciertos núcleos decisionales es visto como autoritario. Digo, lo dejo para que ustedes puedan discutir y pensar como un tema de la discusión curricular. ¿Es un texto de Estado? Sí. En general nosotros cuando pensamos como texto de Estado, la autonomía tiene mayor autonomía, la universidad tiene mayor autonomía en esa producción, pero el Estado está atrás. Y si ahora con la CONEAU va a estar más atrás todavía, nuestra universidad va a tener que dialogar mucho más, va a tener que dialogar mucho más con una agencia estatal como la CONEAU, para que nuestro plan de estudios nuevo, que vamos a tener que sacar el año que viene o cada 2 años, de acá a poco, en términos temporales, quizás hasta mucho, espero que ya cuando esté aprobado, todos ustedes ya estén licenciados, pero de acá a poco vamos a tener un nuevo plan de estudio que la CONEAU va a tener que aprobar. Yo calculo que el año que viene será un año de tratamiento del nuevo plan de estudios. Pero es lo que yo pienso, me puedo equivocar. La enseñanza pensada para sociedades de masas, la producción y reflexión curricular se consolida en la segunda posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, todas estas cuestiones aparecen, se consolida también con las universidades como este lugar de formación de profesionales, y no de profesionales, de una masificación de la producción de profesionales, de la formación de profesionales. En esa enorme cantidad de formación de profesionales, montones de universidades formando kinesiólogos, para decirlo de alguna manera, implica también una masificación muy grande, y también esto un lugar del Estado tratando de que no se diversifique hasta el infinito, es decir, que un Estado tratando de orientar la producción curricular, regularla y controlarla en las universidades también. En los 70 aparece la cuestión del currículum oculto, una idea muy interesante y disruptiva, que quiere decir que un docente, cuando dice enseñar, docente, esta clase de hoy va a estar centrada en la enseñanza de tal técnica kinésica, no solamente enseña la técnica kinésica, que es lo explícito de su enseñanza, sino que enseña cuestiones vinculadas con la relación con los pacientes, enseña cuestiones vinculadas con la moral, la ética, las cuestiones políticas ideológicas, que están atrás de esa práctica de enseñar una técnica. Hay un montón de cosas ocultas que se están transmitiendo en esa práctica de enseñanza de una técnica kinésica. Es decir, que la enseñanza no es solamente lo que se ve en sus
de forma explícita, sino que tiene y transmite un montón de contenidos ocultos. No hay ninguna cuestión de, a ver, de maldad, ni un centro organizado que nos está controlando y dominando, sino que en cualquier práctica de enseñanza uno propone ciertas cuestiones explícitas, pero está enseñando un montón de cosas más. Es decir, que en eso quizás hay interesantes procesos de desocultamiento, de tener conciencia o desocultar eso que está oculto para poder también ponerlo en juego y hacerlo, tratar de desocultarlo. Pero bueno, esto es para que sepan ese concepto. ¿Qué implica también, como anteúltimo punto que me gustaría tratar, basándome en Terici, dice, todo currículum implica un momento de deliberación, es decir, que los procesos universitarios de deliberación interna para discutir un currículum son muy feroces. ¿Por qué? Y esto ya se los voy planteando porque les voy anticipando que el trabajo final de esta unidad va a ser algún tipo de propuesta de ustedes para mejorar o cambiar el plan de estudios, así que vayan pensando cuáles serían algunos núcleos que a ustedes les interesaría cambiar del plan de estudios, pues las consignas se las voy a dar, pero esto implica deliberación, implica un proceso después de elaboración, es decir, sentarse y decir, a ver, tenemos esta cantidad de materias, tenemos esta cantidad de docentes, tenemos estos objetivos, bla, 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 tenemos que, ¿qué hacemos con esto? Prácticamente cuando piensen en diseños ya instalados que implican transformaciones, es decir, a veces son, ya les anticipo, luchas sangrientas en los procesos de reforma curricular en cualquier nivel educativo y en la universidad también. Es decir, y esto, pensar un proceso de deliberación y elaboración de un nuevo plan de estudio tiene su complejidad técnica, pero también política, digo, en esa complejidad que conlleva hacer un currículum. Después concretarlo, ese currículum, ese plan de estudio, para decirlo mejor, para usar las palabras que dije, esa currícula, ese plan de estudio o ese diseño curricular que se elaboró, se discutió, la CONEAU lo aprobó, hay que llevarlo adelante y después hay que desarrollarlo, hay que implementarlo, hay que ir llevándolo adelante, poniéndole recursos, si hay que contratar nuevos docentes, hay que contratar nuevos docentes, hay que ver las cargas horarias, hay que buscar lugares de práctica, etcétera, etcétera, que ustedes saben más que yo las complejidades que tiene el plan de estudio de kinesiología porque lo han vivido en carne propia. Y después la evaluación, es decir, que hay un momento donde ese plan de estudio tiene que ser evaluado. De alguna manera le pedía a dos compañeros, creo que Salvador y hay un textito muy interesante que hay de evaluación sobre las formas de integración de saberes a lo largo del plan de estudio, y les pedía a Salvador y al compañero que hagan una forma de evaluación de cómo se integran los saberes que ustedes van aprendiendo a lo largo del currículum. Van a presentar ellos dos algo de integración curricular, y van a decir cómo está nuestro plan de estudios en algún grado de integración. Me parece, por lo que estuve hablando con ellos, va a estar interesante. Vamos a ver qué sale de ese texto que el cuatrimestre que viene va a ser obligatorio en la materia. Se llama Harden el autor, si alguien ya está curioso y quiere ir a buscar, se llama Harden, habla de los peldaños o de steps o de la formación curricular de médicos, así que bueno, pero eso lo vemos. Y por último punto, la transnacionalización, es decir, que hoy por hoy, en marcos de globalización, pero previamente a la globalización, es decir, ¿cuán diferente es la formación de kinesiólogos en el mundo? Yo creo que hay algo ahí, habrá que estudiarlo, habrá que analizarlo, pero algunas formas que hay cierto consenso mundial, es una hipótesis, de que un kinesiólogo, para formar un kinesiólogo hay que formarlo así. Tiene este tipo de trayecto nuclear, que cuando veo los planes de estudio de distintos países, digo, acá hay un núcleo formativo consensuado internacionalmente. Así que cuando uno ve planes, hay algo de lo transnacional, que no es solamente las características de la formación de kinesiólogos en Argentina, sino que tiene que ver con otras formas que hay que pensar por qué
esas regularidades tan potentes, y no solamente la formación de kinesiólogos, sino que, porque acá estamos hablando, Terrigi lo trae de una manera de pensar la formación, el currículum en general. Bueno, vamos a ir terminando ya esta ponencia, o esta presentación, esta clase, mejor que ponencia. A ver, y lo voy pensando, lo voy tirando como pregunta, a ver si se engancha, si les interesa esta pregunta para pensar. Y esto volvemos a si el currículum es el texto o es todo. Ya les dije que acá vamos a trabajarlo como texto, pero es más que el texto, son las prácticas, son los materiales, son las formas de evaluación, son lo que pasa en las aulas, es decir, son los programas, es decir, un montón de cosas que están ahí dando vuelta en torno del campo curricular. Y Terrigi plantea como dos caminos, o un interrogante en términos que se bifurca ese interrogante. Y pregunta, para cambiar las prácticas educativas, ¿hay que cambiar los textos curriculares? Es decir, que si quisiéramos mejorar las prácticas educativas del plan de la formación de kinesiología, ¿hay que cambiar el texto? O para cambiar las prácticas educativas no hace falta cambiar el currículum como diseño, porque son todos iguales. Empezamos a ver, o ya les empiezo a plantear cierta regularidad, y si leyeron el texto que escribimos con Silvina, o la ponencia que dimos con Silvina en un congreso de Rosario, a partir de la tesina de Camila Gómez, sobre la comparación de 3 planes de estudios, bueno, ahí hay una cuestión de fuertes regularidades. Entonces, si quisiéramos cambiar la formación de kinesiólogos, ¿hace falta cambiar el plan de estudio o hace falta otro tipo de transformaciones? Bueno, se los dejo picando y bueno, cerremos acá y voy a ir compartiendo de acá a poco todas las producciones que se van trayendo y los textos, los trabajos que fueron haciendo ustedes sobre los textos de la bibliografía. Así que bueno, les mando un abrazo a todas y todos y cuídense.